Marido roba la empresa familiar y deja a su esposa llena de deudas. Años después, al descubrir que ella ha acumulado una fortuna, vuelve intentando aprovecharse de ella. Pero lo que él no imagina es que ella está lista para hacer justicia y meterlo de una vez por todas tras las rejas. Era una tarde soleada cuando Gabriela, agotada de otro largo día de reuniones, regresó a casa sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la mansión vacía, y el silencio pesaba de una manera que no podía explicar. Su celular vibró sobre la mesa del comedor. Un mensaje inesperado de un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Dudó por un instante, pero la curiosidad la ganó. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par, y su corazón se aceleró. Fotos de Alejandro, su marido, en los brazos de otra mujer. «No puede ser verdad», susurró, sintiendo el suelo desvanecerse bajo sus pies. En ese momento, llamó a Alejandro, intentando controlar su respiración. «Alejandro, ¿dónde estás?», preguntó con la voz temblorosa. Él respondió con su tono calmado de siempre. «En la oficina, cerrando un negocio importante». «¿Por qué?». La fría mentira atravesó el corazón de Gabriela, pero decidió no confrontarlo aún. «Nada, solo te extrañaba», murmuró, tratando de disimular la creciente ira, pero dentro de ella, la tormenta ya se estaba formando. Gabriela se dejó caer en el sofá, mirando esas fotos como si fueran una sentencia de muerte. Sabía que tenía que entender la magnitud del problema antes de actuar. Fue entonces que, sin perder tiempo, accedió a los registros financieros de la empresa, algo que solía dejar en manos de Alejandro, confiando ciegamente. Pero lo que encontró la dejó paralizada. Había transacciones sospechosas, desvíos de grandes cantidades de dinero, todo remitiendo a cuentas desconocidas. Un nudo se formó en su garganta. «Él no hizo esto. No hizo esto conmigo», gritó en voz alta, el eco llenando la sala vacía. Horas después, Gabriela confrontó a Alejandro. «Alejandro, tenemos que hablar ahora». Él entró por la puerta como si nada hubiera pasado, con una sonrisa forzada en el rostro. «Claro, querida. ¿Qué sucede?». Gabriela arrojó las fotos sobre la mesa, y su expresión cambió instantáneamente. «¿Qué es esto, Gabriela?», dijo intentando mantener la calma, pero sus ojos ya lo traicionaban. «Te voy a preguntar solo una vez. ¿Desde hace cuánto tiempo?». Su voz titubeó, pero sus ojos no se apartaron. Alejandro permaneció en silencio por unos segundos, que parecieron una eternidad, hasta que suspiró. «¿No es lo que parece? ¿No es lo que parece?», Gabriela repitió, ahora más furiosa que nunca. «¿Usaste el dinero de nuestra empresa para mantener a tu amante?». «Confié en ti, Alejandro». Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Gabriela, puedo explicar, las cosas se salieron de control». Antes de que él pudiera continuar, ella lo interrumpió. «¿Explicar qué? ¿Cómo destruiste todo lo que construimos? ¿Cómo destruiste nuestra familia?». Las palabras salían con una mezcla de dolor y odio. Alejandro sabía que no tenía salida. En ese momento, Gabriela se dio cuenta de que el hombre que amaba había desaparecido. En su lugar, solo quedaba alguien que apenas reconocía. El peso de la traición y la inminente quiebra de la empresa cayó sobre ella como una avalancha. Todo lo que había trabajado toda su vida para construir se estaba desmoronando, y la persona que debería ser su mayor aliada era la misma que había apretado el gatillo. Con los ojos llorosos, Gabriela se dio la vuelta y subió las escaleras, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada paso que daba. Mientras se encerraba en la habitación, el sonido apagado de Alejandro tratando de justificarse resonaba por las paredes, pero era demasiado tarde. Lo que estaba roto no tenía reparación. La casa que alguna vez pareció tan llena de vida, ahora estaba vacía. Las paredes eran testigos del pesado silencio que envolvía a Gabriela. Caminaba de un lado a otro en la sala, mirando los muebles que antes representaban la cúspide de su éxito. Ahora, todo parecía un reflejo de su propia ruina. Su mente estaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida, una explicación. ¿Cómo fui tan ciega? Pronto, la noticia se esparció. El teléfono sonó, y por un segundo, Gabriela sintió esperanza de que fuera alguien ofreciendo ayuda, una palabra de consuelo. Pero al contestar era su amiga Carla, la misma que siempre la acompañaba en las fiestas de negocios. «Hola, Gaby».
Acabo de enterarme. Lo siento mucho, ¿sabes? Pero mira, entiendes, ¿verdad? Las cosas están difíciles para todos ahora. No puedo involucrarme. La voz de Carla sonaba distante y fría. Gabriela respiró hondo, apretando el teléfono con fuerza. No esperaba que te involucraras, Carla. Solo pensé que eras mi amiga. Carla soltó una risa nerviosa. Amiga, claro que lo soy. Pero los negocios son los negocios, ya sabes cómo es. El silencio de Gabriela fue tan profundo que Carla rápidamente cerró la llamada con una excusa poco creíble. Y así, una amistad más se desmoronó. Cuando colgó, Gabriela sintió un vacío tan profundo que parecía aplastar su pecho. Miró el celular, y los nombres en la lista de contactos ahora parecían extraños, lejanos. Todos esos amigos y socios de negocios que alguna vez estuvieron a su lado, celebrando sus éxitos, ahora se callaban, evitando cualquier contacto. Los mensajes de apoyo eran superficiales, las visitas inexistentes. Desaparecieron cuando más los necesitaba. Horas después, se encontró sentada al borde de la cama, mirando los documentos financieros de la empresa, o lo que quedaba de ella, deudas, préstamos que nunca supo que existían. Todo estaba ante sus ojos. Él me dejó al borde de la bancarrota, susurró con las manos temblorosas al pasar las páginas. Alejandro no solo había destruido su confianza, sino también el imperio que habían construido juntos. Ahora, estaba sola, con una montaña de deudas y sin un plan. Su madre, siempre tan dura, llamó esa noche. Gabriela, ¿qué vas a hacer ahora? No puedes permitirte quedarte llorando en un rincón. Levanta la cabeza y resuelve esto. Pero las palabras de aliento venían con un peso de crítica. Gabriela conocía bien ese tono, el tono de quien siempre esperó más de ella. No estoy llorando en un rincón, mamá. Estoy tratando de entender cómo voy a salir de esto, respondió con la voz baja pero firme. En el fondo, sabía que no podía esperar apoyo, ni de su madre, ni de sus amigos. Solo tú puedes levantarte, Gabriela, repetía para sí misma, como un mantra, pero era difícil. La traición de Alejandro no era solo emocional, era un golpe en su alma, en su confianza, y ahora rodeada de deudas, ¿qué más le quedaba? Las noches se volvieron largas y solitarias. El eco de la soledad llenaba cada rincón de la casa. Gabriela comenzó a sentirse como una extraña en su propio hogar. A medida que la presión aumentaba, se vio confrontada con decisiones que nunca pensó que tendría que tomar. ¿Vender la casa? ¿Declarar quiebra? Esas palabras parecían surrealistas, como si pertenecieran a otra persona, no a ella. Pero en medio del dolor, algo comenzó a cambiar. Un pensamiento persistente, un susurro interno que decía, esto no termina aquí. Ella aún no sabía cómo, ni cuándo, pero comenzaba a darse cuenta de que no sería el final. El sol nacía tímido, lanzando rayos débiles que invadían el pequeño apartamento que Gabriela ahora llamaba hogar. La lujosa mansión ya formaba parte de un pasado distante, casi como un recuerdo que pertenecía a otra persona. Sentada en la mesa de madera desgastada, miraba un cuaderno en blanco. ¿Cómo comenzar de nuevo cuando todo te ha sido arrebatado?, se preguntaba, pero pronto sacudía la cabeza, alejando el pensamiento negativo. No había más tiempo para lamentaciones. Era hora de actuar. Días antes, había buscado antiguos contactos en el mercado laboral, intentando encontrar un nuevo camino, pero la respuesta siempre era la misma: puertas cerradas. Algunos usaban excusas educadas, otros eran directos. No es personal, Gabriela, pero tu empresa está asociada a un escándalo. Nadie quiere arriesgarse a involucrarse. Ella respiraba profundo con cada negativa. El rechazo que antes la derribaba, ahora parecía alimentar su determinación. Fue en una de esas tardes, tras otro no, que Gabriela tuvo una idea. Al observar a un grupo de jóvenes emprendedores discutiendo en una cafetería, se dio cuenta de que el mundo había cambiado mientras ella estaba ocupada tratando de salvar una empresa anticuada. Eso es. Necesito reinventarme, dijo en voz alta, llamando la atención de la camarera que le servía su café. Disculpa, ¿qué dijiste?, preguntó la mujer. Gabriela sonrió, dándose cuenta de que, por primera vez en meses, tenía una chispa de esperanza. Nada, solo estaba pensando en voz alta. Esa misma noche comenzó a estudiar. Leyó artículos, vio conferencias en línea y pasó noches en vela investigando sobre startups
y nuevas tendencias de negocios. Poco a poco, la idea de construir algo nuevo empezó a tomar forma, pero era más difícil de lo que imaginaba. Los días eran largos y solitarios. El cansancio la consumía, pero no se detenía. Dormía poco. Vivía a base de café y fuerza de voluntad. El reloj, antes un enemigo, ahora era su aliado. Cada minuto contaba. Los sacrificios comenzaron a pesar. Gabriela había vendido casi todas las joyas que poseía para mantener las cuentas pagadas, el pequeño apartamento y para invertir en su nueva idea. Cierto día miraba un collar, el último que le quedaba, regalo de su difunta abuela. «Te lo prometo, abuela, lo compraré de vuelta», susurró antes de ponerlo en una caja y llevarlo a la casa de empeños. Era doloroso, pero necesario. Con cada renuncia, algo dentro de ella crecía, una fuerza que nunca imaginó tener. Con el paso de los meses, Gabriela vio los primeros signos de éxito. Su empresa, una plataforma innovadora para consultoría de negocios, comenzaba a atraer atención. Las llamadas volvían a aparecer, pero esta vez era ella quien dictaba las reglas. La libertad de ser dueña de sí misma, de su tiempo y destino, era una sensación intoxicante. La confianza que había sido destruida por Alejandro, ahora florecía nuevamente, pero en una versión más madura, más sólida. Una tarde, mientras observaba cómo el sitio web de su nueva empresa crecía en popularidad, recibió un mensaje de Laura, una antigua amiga. «Gaby, me enteré de tu éxito. Siempre supe que lo conseguirías. ¿Podemos tomar un café?» Gabriela leyó el mensaje durante unos segundos antes de responder. «Gracias, Laura, pero ahora no tengo tiempo. Quizás en otra ocasión». La sonrisa que brotó en su rostro no era de arrogancia, sino de una mujer que sabía finalmente su verdadero valor. Ella había renacido de las cenizas, pero esta vez nadie la derribaría. Era una tarde común. La oficina de Gabriela, ahora moderna y próspera, desbordaba energía. Estaba concentrada, resolviendo cuestiones de contratos, cuando la secretaria entró, titubeante. «Señora Gabriela, hay alguien afuera que insiste en verla. Dijo que es algo personal». La joven parecía incómoda, notando claramente algo extraño en la situación. Gabriela levantó los ojos de la computadora sorprendida. «¿Quién es?», preguntó, sin imaginar lo que vendría a continuación. «Dijo que se llama Alejandro». La respuesta cayó como una bomba. El nombre resonó en la oficina, y por un momento, el pasado parecía haber entrado por la puerta, amenazando con destruir todo lo que había construido. «¿Alejandro?», repitió, con un tono incrédulo. Hacía tanto tiempo que no escuchaba ese nombre que, por segundos, dudó si realmente era verdad. «Mándalo entrar», dijo firme, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. Él entró despacio, con el mismo encanto que un día la había conquistado, pero ahora parecía una sombra del hombre que conoció. El traje, antes impecable, estaba desgastado, los zapatos sucios y la mirada cansada, pero aún llevaba esa arrogancia velada. «Gabriela», comenzó con la voz ronca, tratando de suavizar la tensión en el aire. «Necesitamos hablar». Ella no respondió de inmediato, solo lo observó. Era como si estuviera viendo a un extraño, alguien que apenas reconocía. «¿Qué quieres, Alejandro?», preguntó con frialdad, cruzando los brazos y recostándose en la silla. Ya no había más aquella mujer vulnerable frente a él. Ahora, Gabriela era un muro de piedra, inquebrantable. «Cometí errores», comenzó él, buscando sus palabras con cuidado. «Sé que te lastimé, Gaby. Hice cosas horribles, pero las cosas no están bien para mí. Perdí todo». Se detuvo por un momento, como si esperara alguna respuesta emocional de su parte, pero el silencio de Gabriela era cortante. «Solo quería una oportunidad para redimirme. Quizás, quién sabe, empezar de nuevo». Intentaba forzar una sonrisa, pero sus ojos estaban vacíos. Gabriela arqueó una ceja, observando cada movimiento de él. «¿Y crees que después de todo lo que hiciste, realmente piensas que te daría una segunda oportunidad? ¿Que volvería a confiar en ti?» Su voz sonó firme y alta. Alejandro se movió incómodo, notando el cambio en su tono. «Lo sé que no lo merezco, pero Gaby, no tengo nada más. Te necesito. Tuvimos algo especial. Puedo cambiar, lo juro». Su voz estaba desesperada ahora. Se acercó, pero Gabriela levantó la mano,
interrumpiendo cualquier intento de acercamiento. «No te engañes, Alejandro», comenzó ella, levantándose de la silla y mirándolo de frente. «No viniste aquí por arrepentimiento. Viniste porque estás desesperado. Estás en quiebra y pensaste que yo sería tu boleto de salvación, pero olvidaste quién soy». Dio un paso hacia él, con los ojos fijos en los de él. «Soy la mujer que traicionaste, engañaste e intentaste destruir. ¿Y ahora quieres aprovecharte de mi éxito?» Alejandro se quedó sin palabras, su rostro desmoronándose al darse cuenta de que sus mentiras no funcionarían allí. «Gaby, por favor, solo necesito una oportunidad. Las cosas están mal. Puedo ayudar. Puedo ser parte de esto de nuevo». Yo dudó. La confianza que antes emanaba de él ahora se evaporaba rápidamente. «Ya tuviste tu oportunidad, Alejandro, y la desperdiciaste», respondió ella con firmeza, sin desviar la mirada. El silencio entre los dos fue denso, lleno de tensión, hasta que Alejandro, dándose cuenta de que ya no tenía control sobre la situación, dejó caer la máscara por completo. «No puedes hacer esto, Gabriela, me debes». Su tono de voz cambió, volviéndose agresivo, sus ojos chispeando de rabia. «Estuve a tu lado cuando comenzamos esta empresa. Yo hice que esto sucediera también, y no tendrías nada sin mí». La postura de Alejandro cambió drásticamente, y allí estaba el verdadero hombre detrás de la fachada. Gabriela respiró hondo, manteniendo la calma ante el ataque verbal. «Robaste de mí, de nosotros, ¿y pensaste que no habría consecuencias?», dijo, con una mirada penetrante, mientras tomaba una carpeta de la esquina de la mesa. «Alejandro, falsificaste documentos, desviaste dinero, descubrí todo, y ahora vas a pagar por lo que hiciste». Alejandro dio un paso atrás, sorprendido por lo que escuchaba. «¿Qué?», tartamudeó, con los ojos muy abiertos. «No puedes probar nada de esto». Gabriela abrió la carpeta lentamente, revelando los documentos que había reunido. «Estas son las pruebas, y ahora solo es cuestión de tiempo hasta que se haga justicia». Alejandro, ahora pálido, se quedó sin reacción. Sabía que el fin estaba cerca. Días más tarde, Alejandro y Gabriela se enfrentarían, pero esta vez, solo uno de ellos saldría victorioso. El aire en el tribunal era denso, como si cada persona presente estuviera conteniendo la respiración. Gabriela estaba sentada en la primera fila, con la mirada fija en el juez. No sentía miedo, ni ira, solo una extraña calma, como si todo ese caos que había envuelto su vida finalmente estuviera llegando a su fin. Alejandro estaba al otro lado, tenso, el rostro contorsionado de desesperación y ansiedad. Los papeles se habían invertido. El hombre que una vez la destruyó ahora enfrentaba lo que nunca imaginó, su propia caída. El juez golpeó el martillo. «Alejandro Fernández, usted es acusado de fraude, desvío de fondos y falsificación de documentos. Todas las evidencias apuntan a su culpabilidad». «¿Cómo se declara?». Alejandro se levantó, el rostro una mezcla de desesperación e indignación. «No hice nada. Todo esto es una trama. Gabriela está haciendo esto para destruirme». Su voz resonaba por la sala, pero sonaba vacía, sin ningún atisbo de verdad. La gente en la sala susurraba entre sí, murmurando sobre la caída de un hombre que alguna vez parecía intocable. Gabriela permaneció impasible. Todo iba según lo planeado. Sus abogados habían reunido todas las pruebas, cada detalle meticulosamente documentado. Sabía que, una vez expuesto, no había salida para Alejandro. Y allí, en esa sala, estaba a punto de enfrentar la realidad que tanto había intentado evitar. El abogado de Gabriela se levantó. «Excelencia, me gustaría presentar nuevas pruebas», dijo, entregando un sobre al juez. Dentro estaban los documentos que Alejandro había falsificado, además de las transferencias bancarias que demostraban el desvío de dinero de la empresa familiar. Un silencio cayó sobre el tribunal. Alejandro, que hasta entonces mantenía una postura arrogante, se hundió en su silla. Sus ojos vagaban de un lado a otro, buscando una salida, pero era demasiado tarde. «¡Eso es mentira!», gritó Alejandro, intentando levantarse, pero los guardias rápidamente se acercaron, impidiendo cualquier acción desesperada. «Ella está tramando todo esto». Miró a Gabriela, intentando encontrar algún vestigio de la mujer que alguna vez lo amó, pero lo que encontró fue solo determinación y frialdad. Ella no retrocedería, no esta vez.
Gabriela finalmente se levantó con una mirada firme pero serena. Caminó hasta el banco de testigos y se detuvo frente al tribunal. «No se trata de venganza, Alejandro», dijo, con la voz calma, pero cargada de significado. «Esto es sobre justicia, sobre pagar por las elecciones que hiciste. Confié en ti, construí mi vida a tu lado. ¿Y qué hiciste? Me traicionaste. Traicionaste a nuestra familia, a nuestra empresa. Pero hoy es el día en que todo termina». Alejandro movía la cabeza como si negara lo que estaba sucediendo, pero no había forma de escapar. «Gabriela, éramos socios. No tiene que ser así». Su voz ahora era un susurro. No había más arrogancia, solo desesperación. «Por favor, ayúdame». Gabriela lo observó por un momento, su mirada impenetrable. «Ya te ayudé, Alejandro. Te di todas las oportunidades del mundo. Ahora es hora de que pagues por todo». El juez, que hasta entonces observaba en silencio, finalmente dio el veredicto. «Alejandro Fernández, este tribunal lo condena a 7 años de prisión por los crímenes de fraude y desvío de fondos. Que se haga justicia». El sonido del martillo resonó en la sala, y en un segundo, todo estaba decidido. Alejandro intentó protestar, pero los guardias ya lo sostenían por los brazos, llevándolo fuera del tribunal. Sus gritos resonaban por los pasillos, pero Gabriela no se volvió. Permaneció allí, de pie, con la cabeza erguida, sabiendo que el ciclo finalmente se había cerrado. Al salir del tribunal, sintió el sol en su rostro, una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Respiró hondo, sintiendo cómo el peso de los últimos años desaparecía poco a poco. A su lado, amigos y familiares que se habían mantenido con ella durante toda la jornada se acercaron. «Lo lograste, Gabriela», dijo su amiga Mariana, con una sonrisa sincera. Gabriela miró a su alrededor, viendo los rostros de las personas que realmente importaban. Sonrió, una sonrisa de alivio, pero también de fuerza. «Lo logré», repitió, no como una celebración, sino como una confirmación de su resiliencia, de su capacidad para superar todo lo que la vida le había lanzado. Ahora, Alejandro estaba donde merecía estar, y Gabriela, finalmente libre de las ataduras del pasado, podía comenzar de nuevo con la cabeza en alto. Su triunfo no estaba solo en la venganza, sino en la justicia que buscó y en la mujer fuerte en la que se había convertido. Si esta historia te tocó, imagina cuántas otras lecciones aún podemos compartir juntos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video emocionante. Ven a acompañar más historias de superación, coraje y comienzos inesperados.